Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo de hace muchos años. Nos graduamos hace 39 años en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, estamos en contacto de alguna u otra forma, pero por supuesto es un placer para mí enterarme de muchos detalles de su vida hoy en esta conversa y sobre todo de una parte que me parece que todos debemos de tener, que es la parte espiritual. ¿Cómo estás, Ángel Vicente Tangredi? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Bueno, imagínate, feliz de que esto se haya dado. Igualmente para mí. Es muy grato formar parte de tu portafolio de invitados. Muchas gracias. Bueno, eres el primero de mis amigos de la universidad, así que espero Ah, bueno, que estemos, como quien dice, a la altura. esperemos estar a la altura. Mira, bueno, Vicente, yo creo que en la vida pues uno aprende, ya yo soy un sesentón y una de las cosas que he aprendido, bueno, que uno pues pasa por distintas etapas en la vida, la etapa de formación, luego entra en la etapa del, digamos, desarrollo profesional y ahí pues uno, por ejemplo, en mi caso yo tomé varios caminos, o sea, la parte de la formación en sí de la universidad la usé como base para otro tipo de actividades, pero yo diría que soy una de las personas quizás de nuestro grupo que ejerció muy poco lo que estudiamos como tal. Sin embargo, pues lo usé en otro tipo de trabajo en forma indirecta. Viendo la información que tú me mandaste, pues yo veo que tú eres una persona que se quedó en esa área y que pues le sacó mucho provecho a los estudios y los logró, me imagino que afianzar, expandir, mejorar, volverte un experto. Quizás en eso te tengo algo de envidia. Bueno, sí, en realidad yo podría decir que ejerzo, de hecho, desde un año antes de graduarnos. Porque empecé a dar mis pininos como asistente de ingeniero y he trabajado en el mismo sector. Prácticamente donde empecé como asistente de ingeniero, me dijeron, una vez que tú te gradúes, te quedas aquí como ingeniero con tu ya colegiado, eso, y a partir de ahí seguí siempre en este sector. Entonces sí, es cierto. Cuando yo digo que tengo pues 40 años de experiencia es porque tengo 40 años de experiencia en esto. Y bueno, y además porque me formé un periodo como diseñador, vamos a decirlo así, y después me tocó en construcción, que tengo muchísimo más tiempo trabajando en construcción, pero efectivamente la parte de proyectos me dio mucho background, mucho know-how y una gran amplitud de lo que es recordar cómo se diseña y ponerle al diseño la visión constructiva, que es quizás más útil. O Y sea, aquí estamos. hiciste, digamos, la parte del diseño y luego viste la parte que quizás no se ve en el diseño, que es con la implementación de ese diseño, que es lo práctico, lo poco práctico, o sea, lo volviste Sí, más realista, pues. exacto. Hay dos cosas allí que son que se encuentran, que chocan, que uno generalmente en ingeniería, o sea, el diseñador optimiza, pero cuando tú optimizas, pierdes lo que luego en la visión constructiva tratas de uniformizar para gastar menos,
para estandarizar una cantidad de materiales, porque bueno, porque en construcción no hay que olvidarse que uno trabaja con gente que no tiene la misma visión, no tiene la misma formación académica y tienes que hacerles el camino fácil, si no se vuelve imposible para ellos. Y en esa estandarización de medidas y eso, se pierde lo que es la optimización, porque tienes que buscar algo, un patrón que sirva de patrón más o menos, ¿no? Entonces la minuciosidad se va perdiendo. Y ahí hay que mediar. O sea, ahí es donde intervienen esas dos visiones. Pero bueno, sí, yo sé que esto, la idea es optimizarlo, pero de acuerdo a la visión constructiva, o no nos vamos por este camino porque eso desde el punto de visión constructiva va a ser un problema eterno, es mejor tomar esta otra vía. Ese tipo de cosas es lo que muchas veces la gente te requiere, la gente te solicita esa opinión. Anteayer, casualmente, el cliente, estoy aquí como constructor y el cliente me pidió una opinión técnica, de cortesía, vamos a decir así, algo totalmente extraoficial de... Se fue la cámara. Ajá. Dime. Sí, Ajá. totalmente extraoficial por algo que ellos quieren hacer a futuro y querían un feedback. Entonces, bueno, ahí interviene esa opinión, que sí, está muy bien, pero creo que tienen que dejar espacio para tal y tal cosa, que tienen que prever esto y esto y esto a nivel de diseño. Ojo, porque si quieren hacer cosas compactas, en este sentido, por una parte es compacto, pero por otra parte requiere espacio. ¿Están seguros de que es una solución verdaderamente válida que quieren? Entonces, bueno, cuando tú le dejas todo eso, pues es lo que ellos querían, ¿no? Esa visión, esa opinión. Claro, y tú tienes, digamos, la posibilidad ahora de dar la opinión completa, pues lo puedes dar desde los dos ángulos, del punto de vista estrictamente técnico y del punto de vista práctico y posible y todo eso, ¿no? O sea que Y, ya, dentro del punto de vista práctico constructivo está también lo que es la visión costo, que eso te lo da el haber gerenciado cosas. mira Ahí Ángel, bueno, eso es... por supuesto, parte de tu carrera la hiciste en Venezuela y me imagino que pues ahí adquiriste muchísima experiencia y esa experiencia te sirvió de puente para comenzar tu carrera internacional. ¿Tú crees que los estudios que tuvimos nosotros o los que hicimos en aquella época más esas posibilidades que se brindaron en Venezuela en cuanto a proyectos, a tipos de forma de hacer las cosas, estábamos al nivel internacional, estábamos a un nivel competitivo, estábamos para dar de una vez, digamos, la talla una vez que nos íbamos al campo internacional o había que presentar algún tipo de adaptación? No, para nada. Nosotros teníamos un paraíso técnico en nuestra Venezuela de ese entonces. Por ponerte un ejemplo, una central nuclear que constituye aquí en la región Benelux, que constituye una planta, digamos, de un cierto nivel. Eso te genera aproximadamente 4 o 5 megavatios de capacidad, ¿no? Que una central nuclear con todas sus arandelas, con todas sus cosas. Nosotros en Guri, hace 30 años, teníamos 12.000 megavatios de capacidad instalada. Increíble. Y no solo eso, sino el sistema. Teníamos un sistema en 800 kilovoltios que aquí no lo hay. O sea, en los años 90 nosotros llegamos a producir tanta energía que yo gerencié el primer proyecto de interconexión Venezuela-Colombia. Y después vino a exportar a Brasil,
porque producíamos para nosotros y avanzaba para exportar, para interconectarse con otros países. Entonces la visión, tanto desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista constructivo, lo que eran normas, éramos avatar. Sí. Bueno, o sea, que bien, porque bueno, me imagino que también éramos tecnología puntera en esos proyectos gigantescos que existieron en la Venezuela de aquel entonces, que no se daban en muchos lugares del mundo porque, por supuesto, requerían de una capacidad financiera grande y de las posibilidades que se dieran. El terreno, digamos, era bastante bueno en Venezuela para ese tipo de ideas faraónicas, pues el caso de Guri y todas esas líneas de transmisión de 800 no se pueden dar en países europeos por razones obvias, porque estamos en otro Sí. tipo de... entonces, bueno, tuvimos esa posibilidad en Venezuela y eso quizás pues dio cabida a que muchos de los individuos que participaron en esos proyectos pues tuvieran esa excelencia de tecnología, esa práctica de las tecnologías que en otros sitios se manejaban solamente a nivel de libro y en forma teórica. Sí. Mira, en el año 2000, a mí el cliente en Italia me preguntó una vez, ¿dónde hizo usted su escuela? ¿Dónde hizo usted su formación académica que habla con esa propiedad en Venezuela? ¿Dónde? Porque la gente no pensaba, ¿no? No pensaba que teníamos ese nivel. Claro, un poco ya porque, pero se extrañan. Entonces, bueno, y como yo soy a todos los efectos ciudadano italiano, muchas veces me dicen, ¿cuándo regresa a su país? ¿Dónde? ¿A Venezuela? No, bueno, no. ¿Dónde? Pero es un orgullo, es un orgullo. Decir sí y comentar, claro que sí, y comentarle, ¿no? Sí, bueno, yo, por ejemplo, cuando me fui a Alemania, pues teníamos como 3 años de graduados, algo así. Ujú. Entonces, tú sabes, cuando uno va a hacer doctorado en Alemania, pues tienen que admitirlo en un grupo de estos de investigación y prácticamente lo que hace es que eres asistente de investigación de un profesor de estos que tiene el curul, la silla, pues. Entonces, ellos son muy estrictos a la hora de escoger a un integrante de ese grupo porque pues, es uno de los que los va a ayudar en ese departamento, pues prácticamente un asistente para dar clases, para hacer los trabajos de investigación, para controlar a tesistas y muchas cosas de esas. Entonces, mira, bueno, agarraron libros de matemáticas y me preguntaron cuestiones así de que si transformadas de Fourier, cuestiones así, ¿no? Fibonacci y cosas así. Entonces yo, sí, decían, oye, este tipo sí sabe. Claro, porque veníamos jóvenes y además que, bueno, que habíamos puesto cuidado de esas cosas cuando estudiamos, ¿no? Y por supuesto que Venezuela te daba una excelente educación, pero nosotros además estuvimos en una universidad que ese era el punto, pues hacerse mejor, excelente en muchos aspectos y pues tuvimos esa suerte también, ¿no? Mira, Vicente, entonces bueno, tú empezaste tu periplo yéndote a dónde. Desde Venezuela te fuiste entonces a qué sitio, a Jamaica, algo Sí, así. me fui primero a Jamaica en el año 97. Siempre hay una cosa importante que me gusta siempre subrayar y así se lo digo a mis hijas, porque muchas veces la gente no le pone mucha atención a cómo cierran las puertas en un determinado sitio. Eh, como te comentaba, mis recomendaciones siempre han venido del empleador anterior. Entonces me han llegado ofertas. Yo he tenido muchas bendiciones en mi vida y una de las bendiciones es que
Rara vez he salido a buscar trabajo, siempre me han llegado ofertas y generalmente vienen de recomendaciones que provienen de mi empleador anterior. Y eso se repitió en 3 oportunidades. Cuando salí de Venezuela fue la segunda oportunidad en que mi empleador anterior me recomendó a una nueva empresa que tenía problemas en Jamaica. Jamaica es un país particular para hacer nuestro tipo de trabajo. Y necesitaban la experiencia y el conocimiento del cliente y de la idiosincrasia, sobre todo. Y esa persona me recomendó muy bien. Y bueno, y después yo creo que hice un buen trabajo, honestamente. De manera que salí primero a Jamaica, viví en Jamaica entre el 97 y el 99, y de allí esa gente que tenía su sede en Roma me dijo, mira, no tenemos ahora mismo más nada en Latinoamérica, pero tenemos varias cosas pendientes que nos gustaría contar contigo para cerrar, y eventualmente tenemos otras posibilidades por darse. Pero no sé si te quieres venir a Italia. Y yo, encantado de la vida, me vine a Europa porque siempre me había llamado la atención Europa como campo de trabajo, como muchas cosas en realidad. Y esa fue la primera vez que salí de Venezuela. Bueno, no, salí de Venezuela a Jamaica, y de Jamaica la primera vez que vine a Europa a trabajar viví 4 años, entre 3 en Italia más o menos y 1 en Francia porque viajaba mucho. Y después volví a Latinoamérica. Ahí es donde llego a Panamá. Y como decía, en Panamá sucedieron cosas muy importantes. Yo había empezado, porque yo había empezado mis incursiones en la espiritualidad, o mi interés, vamos a decirlo así, ya estando en Italia. Porque es como cuando tú estás en una etapa de la vida que dices, bueno, sí, he hecho aquí, allá, pero en realidad el propósito principal, ¿cuál es? No logro definirlo todavía. Y eso me llevó a buscar como un centro, como una médula, como algo, una base de verdad que motivara todo. Y empecé a averiguar en diferentes corrientes, hasta que alguien me dijo que él utilizaba el Zohar como medio de protección y eso, y yo pensaba que era algo, una cosa extraña, y le digo, ¿y eso qué es? Entonces me dice, no te preocupes, no es una cosa, esto es una cosa a muy alto nivel de energía, bueno, y me puse a investigar y vi de dónde venía. Por supuesto no voy a entrar en esos detalles ahora, pero lo que sí quiero decir es que por ahí empezó mi incursión en lo que es la Kabbalah. Yo empecé a estudiarlo. Alguien que después fue maestro del Centro de Kabbalah de Panamá se recordaba que yo lo llamé de Roma a Los Ángeles y le dije, necesito un Zohar en Roma. Y entonces él me dice, bueno, para no descapitalizarte, te lo hice llegar desde París. Entonces, porque te hablo, el Zohar completo es una colección de 22 tomos que pesa, ¿no? Y ahí yo empecé solo. Panamá es un dato importante, bueno, también porque en Panamá conocí a mi esposa, que también es de Venezuela, pero nos conocimos en Panamá. Y cuando llegué a Panamá, yo me imagino que es porque pasé a formar parte de una base de datos del Kabbalah Center International por haber comprado ese Zohar en esas condiciones.
y me llamó alguien y me dijo que si yo quería estudiar Kabbalah, y yo le dije sí, sin saber qué era en realidad. Bueno, sí había visto por el mismo Zohar, ya tenía una idea, pero es que es otra cosa totalmente, una cosa totalmente diferente, porque cuando tú empiezas a hacerlo por ti. Tú quieres algo a cambio para ti. Y en realidad, después aprendes que tú recibes es dando y compartiendo. Y eso es lo difícil, que tú piensas primero en ti, en ti, en ti. Entonces, pero en realidad tú empiezas a palpar que la idea de todo es cuando tú empiezas a pedir por el resto, que estás pisando ya el terreno de lo que es la esencia, ¿no? Y cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que tú persigues con eso? Entonces, bueno, lo que se persigue en el centro como conciencia es eliminar el caos, dolor y sufrimiento en el mundo. Más nada. Ajá, me dicen, pero sí, como así, dicho así, no, yo sé que no es sencillo y probablemente estamos muy lejos, quién sabe cuánto tomará, pero peor es no hacer nada, o sea, aunque sea la contribución para eso, con todos los vicios que todos tenemos, con todas las basuras que todos traemos al mundo físico, porque de eso se trata, de ver el mundo físico no como el total, sino más bien como una pequeña parte de lo que es la total realidad. ¿Tú no crees, Vicente, que como uno empieza la ¿Dónde quieres vida, llegar? como uno empieza la vida es muy basado en crear el individuo como tal, en crear esa parte que podríamos llamar el ego, en alimentar el ego, porque cuando los niños, sobre todo los niños pequeños, uno los aupa mucho, los llena de mucho estima propia, pero a veces los sobresatura. Y luego en la vida tú te das cuenta que no se trata de ti nada más y que se trata más bien no es una cuestión céntrica en ti, sino es el universo en sí. Eres tú en esa comunidad, pero tú eres solamente una partícula, una cosa así. Es como Exactamente. hay como que desmantelar un poco esa forma como nos iniciamos a ser eh, los superman, las supermujeres, los super, o sea, todo se basa en atraer hacia nosotros y no tanto dar, o sea. Así es. Fíjate tú que yo en mi trayectoria dentro de lo que es Kabbalah, he descubierto que Newton era cabalista. El Zohar de Newton está en ese museo que hay de él acá en Europa. Inclusive hay, creo que su Zohar está en Cambridge. Y una de las cosas, de los principios básicos, particularmente de lo que es Kabbalah, es la ley de causa-efecto. Y para mí ha sido inevitable pensar que a lo mejor eso tiene que ver con la ley de acción y reacción en él. Claro. Porque es la misma cosa. O sea, es a otro nivel, acción y reacción es un nivel totalmente físico, mecánico, pero a la hora de la verdad es lo mismo. Yo te doy y tengo a cambio los que doy, ¿no? Eso se me vino a la cabeza por lo que acaba de decir de las partículas, porque otra cosa es que uno tiene una formación en cierto modo de lo que es la física cuántica, de lo que es el quantum. Y eso es la energía, como lo enfoca de Kabbalah, ver que ha sido uno de los pilares sobre todo de la difusión, porque sí, Kabbalah se revela, el Zohar se revela en la Edad Media, un poquito antes del Renacimiento, pero luego permanece todo muy oculto, hasta que es el Rab Ber en los años
30, 40, un poquito después quizá, que decide hacerlo popular y empieza a difundir ese centro de Kabbalah que lo había creado el Rav Ashelak a finales del siglo XIX, pero que estaba ahí como agazapado porque tenía muchas trabas. Todavía hay muchas sociedades donde hay un gran predominio de las culturas hasídicas, judíos ortodoxos y eso, que con Kabbalah sientes que hay un fuerte freno con eso. Pero bueno, yo creo que en medio de todo, el hecho de que yo esté aquí, en este momento, ahora mismo, seguramente tiene un porqué. Porque cuando tú llegas y sientes las energías, no, aquí eso no lo queremos, no, aquí eso no lo aceptamos, no, tú dices, ok, bueno. Pero como decía también Ragbert, cuando no hay oponente, mejor dicho, cuando hay oponente, conténtate, porque quiere decir que estás tratando de hacer una cosa que va a impactar el resto de la humanidad de una manera, porque si no, no tuvieras oponente. O sea, tienes que vencer eso, tienes que tener retos, tienes que tener algo, como ocurre en un bombillo. Un bombillo, tú tienes dos polos y una resistencia. Si no fuera por esa resistencia, el bombillo haría ¡pum! Mira, me dijo que que se iba a acabar el tiempo. Vamos a ver si es verdad que se va a acabar el tiempo. Sigamos a ver. Tú tienes o sea, ustedes se organizan en un grupo que se puede decir que es un grupo tipo como una iglesia o algo así, o es un grupo más bien como de lectores para discusión. ¿Cómo están organizados? Hay de ambos. Dependiendo de tu nivel, a ti te hacen partícipe o no de ciertas conexiones. Porque hay conexiones que cuando tú no tienes la preparación de conocimiento todavía, y yo creo que más que de conocimiento, porque es que no interviene el intelecto, tiene que haber un nivel de conciencia. La conexión viene desde más adentro que viene de más adentro que la mente, o sea, es una cosa, ¿no?, más profunda. Tú probablemente te vas a impactar, vas a salir corriendo, porque lo primero que la gente piensa es, ¿y quién me dijo a mí que yo me quiero cambiar de religión? No, y no tiene nada que ver. Tú puedes volverte religioso hasta con tu trabajo. En el momento en que tú le dejas a tu escritorio un valor del cual depende tu felicidad, ahí ya te volviste religioso con tu trabajo. Y esa no es la idea. Y ahí hay que tener mucha atención en ver el límite. En lo que te había escrito, en un momento dado, creo que escribí que una de las razones de mis conflictos, de mis crisis, era que mi esposa no me seguía en lo de Kabbalah. Y que después me di cuenta, siempre digo después me di cuenta, bueno, porque con el tiempo tú tienes que ir creciendo y yo creo que parte de lo que es el crecimiento es aprender a ver el big picture, a no encerrarte en lo que tú crees, porque si mi conexión espiritual es la Kabbalah, pero tú eres budista, yo tengo que verte tan conectado como yo a través de otro medio. La persona que reza el rosario, hay dos maneras de rezar el rosario. Tú puedes rezar como un loro o puedes rezarlo con una convicción tal y con la conciencia de que representan los 5 misterios y que a lo mejor con la conexión con los 5 mundos y los 5 libros de Moisés, que le da una visión tan total que te hace partícipe, te pone en comunión con el cabalista, pero el cabalista puro, no solo el que reza y el que lee la Torá, sino el que tiene el deseo, ¿no?, de conectar, de disminuir espacios,
de llevarla a los niveles más esenciales. Una de las cosas que a mí más me gustó de haber hecho en Panamá es llevar la Kabbalah a las prisiones. Y precisamente con el objetivo de poner allí una célula de cambio para un estrato social que está en riesgo o que tomó un camino que pensaba el que era, pero... Y yo tuve la gran satisfacción de sentir gente que decía, bueno, una de mis revelaciones es que yo puedo decir tranquilamente, aquí yo aprendí, aquí adentro yo aprendí que yo soy inocente por lo que me condenaron. Pero es que yo tenía que estar aquí porque había hecho muchas otras cosas que ameritaban que yo estuviese aquí adentro. ¡Wow! Entonces cuando tú escuchas eso de alguien, de verdad, tú sientes, llegué, ¿no? Le llegué al punto. Le llegué al punto porque sabes que la persona está convencida de que está ahí por algo y ya no es víctima. Ya dejó de ser víctima. Exacto, sí. Mira, bueno, estamos ya aproximándonos al final del programa, sin embargo, pareciera que estamos empezando. Vamos quizás a darte el chance de que des un mensaje que sirva, que quede como un eslogan, que quede como una frase que defina esta conversación para luego... Yo te tengo que pedir un minuto porque se me va a descargar. Tengo que pedir un minuto porque si no nos vamos a quedar fly. Ok. Ok. Ahora estoy seguro que tenemos continuidad. Ajá. Sí, un mensaje. Da un mensaje, digamos, porque yo pienso que es bueno que todo quede como con algo que quede, que se le grabe a uno, que le sirva como que recogió esto de esta conversación. Pues, ¿qué crees tú que alguien se debería llevar de nuestra conversación? Yo creo que el mensaje de base es aprender a que tu felicidad, a sentir la felicidad a través de la felicidad de los demás. Claro. Esto es complicado, eso suena muy bello, pero es complicado. Pero solamente cuando saliendo de ti, y en eso en mi esposa yo tengo un apoyo, no solamente en verlo, sino en lo que me dice. Ojo, que te estás yendo por este otro lado. O sea, eso de ver cuando una persona es feliz a través de lo demás. Eso encierra tanto porque tú dejas de ser víctima, tú dejas de darle prioridad a lo que no tienes y empiezas a valorar lo que tienes. Y a través de eso es que tú en realidad quieres transmitir, y al querer transmitir es que te contentas con la felicidad de otros. Y yo creo que esa es la esencia. Una cosa voy a añadir, lo que es para el cabalista el estado de redención final. Ojo, esto es, la redención final es el momento en el cual el estado de conciencia de una masa crítica llega a ser tal que cada quien se preocupa de tal manera por el resto de las personas que cada una de las personas que tú tienes a tu alrededor se va a preocupar por tu bienestar. Entonces tú no tienes que centrarte más en ti. Imagínate lo bello que es llegar a ese estado. Sí, bueno, una vez tuve una conversación con un amigo iraní, ¿Sí? bastante abierto, bastante comunicativo y eso. Entonces él me dijo que en el caso de las parejas, tú lo que tienes que tratar siempre es de hacer feliz a tu pareja.
simplemente. O sea, tú te olvidas de ti y quieres, y te concentras en cómo hacer feliz a tu pareja. Y en teoría, tu pareja se concentra en hacerte feliz a ti, pero se olvida de su propia, digamos, felicidad, sino que cada quien se concentra en el otro, en cómo, digamos, estar pendiente del bienestar del otro y eso. Y eso digamos, es la felicidad recibida, ¿no? Y que tú estás recibiendo más la felicidad de ver a alguien que tú estás sembrando felicidad.